Bienvenidos todos, estamos nuevamente acá en el Café de Ciudad, AGS Visión Inmobiliaria, tratando de compartir conocimientos, experiencias y nutrirnos en el ámbito urbano e inmobiliario. Nosotros por filosofía creemos que no son opuestos lo que se desarrolla en la ciudad. Toda la planificación urbana puede ir de la mano con el desarrollo inmobiliario. Y es más, creemos que en la conjunción de ambas es donde se generan los mejores proyectos y se genera el buen vivir. Estamos acá con David Briones, jefe de la Unidad de Estudios Estratégicos de AGS, y con Gerardo Salvo, Project Manager también de la unidad. Bienvenidos. Gracias, Esteban. Hola, Gracias Gerardo. nuevamente por la invitación. Acá estamos con el calor de Santiago, grabando en pleno febrero, y tenemos un tema que yo creo que es un tema muy importante para la región, para la ciudad de Santiago, que es el Plan Regulador Metropolitano de Santiago. Quizás alguno de ustedes lo ha leído, lo ha escuchado, porque salen las noticias por sus siglas, el PRMS. Es un plan regulador del año 94, vale decir que tiene ya 30 años, está un poco añejo, necesitamos actualizarlo. En la gobernación, en el periodo anterior, se desarrolló una estrategia de desarrollo para este plan. Hoy en día se están licitando los estudios previos, los estudios diagnósticos para planificar la región al año 2050. Van en tres ámbitos principalmente: en el ámbito propiamente tal de la ciudad, de las vialidades, de los centros urbanos, en el ámbito de los riesgos. Hoy día sabemos que hay ciudades que tienen que ser fuertes, resilientes, y también en el tema ambiental, que es otro de los pilares fundamentales en la planificación urbana de las ciudades. Y este plan regulador metropolitano de Santiago, que es tan importante, muchas veces lo hemos tenido de lado. Han habido muchas modificaciones, algunas han fracasado rotundamente, otras sí han dado buenos frutos respecto a los desarrollos condicionados que se han hecho en las periferias de las ciudades. Pero necesitamos un plan regulador metropolitano mucho más fuerte, que logre tejer, amarrar también lo que se va desarrollando en cada una de las comunas. Entonces, ese es el tema de conversación que tenemos para hoy día. Acá estamos en una de las temáticas que vemos constantemente, y quizás sería bueno, David, tú que manejas muy en detalle el PRMS, que les contara a todos nuestros auditores en qué consiste, por qué es importante, y en la etapa que estamos hoy en día. Bueno, después de esa tremenda introducción pedagógica y que a todos nos hizo un resumen respecto al PRMS. Bueno, el PRMS, ¿por qué es tan importante? El PRMS es nuestro instrumento de planificación territorial de la región metropolitana, que norma no solamente las áreas urbanas, sino que también las áreas rurales, ¿ya? Vale decir, es un instrumento que permite y ha generado un ordenamiento territorial de toda la región metropolitana durante los últimos 30 años, ¿cierto? Como bien tú dices, ha tenido diferentes modificaciones y es el paraguas, por así decirlo, de todos los planes reguladores, ¿cierto? Los instrumentos de planificación territorial locales que cada municipalidad tiene. Por eso es tan importante, ¿ya? Ahora, como es tan grande, abarca diferentes zonas, también los procesos de modificación, ¿cierto? También son complejos, ¿cierto? Porque requieren diferentes tipos de participaciones, una evaluación ambiental estratégica, proceso de participación ciudadana, dependiendo obviamente del territorio que modifica el plan regulador metropolitano, requiere las consultas a las municipalidades. Y hoy en día efectivamente tenemos un instrumento, ¿cierto?, metropolitano que requiere, a nuestro juicio, después de varios estudios, ¿cierto?, que hemos hecho en la Unidad de Asesoría Estratégica, requiere de cierto tipo de modificaciones, ¿ya? No hay que olvidar que cuando parte el Plan Regulador Metropolitano de Santiago, la ciudad, o la mirada, ¿cierto?, que se tenía en ese momento, ha sufrido diversos cambios, productos de fenómenos urbanos, de condiciones de habitabilidad, de tendencias, ¿cierto?, respecto a cómo ocupamos los espacios urbanos y agrícolas. Y hoy en día lo importante es poder adecuarlo, ¿cierto?, a esas nuevas realidades, ¿ya? Hoy en día hay diferentes modificaciones, ¿cierto?, al PRMS, que ahí Gerardo probablemente va a entrar con mayor detalle en cada una de ellas, que tiene mucho conocimiento al respecto.
Pero dentro, obviamente, de los grandes problemáticas que tienen esas modificaciones tiene que ver con cómo se adecúan estas modificaciones que partieron ya hace mucho tiempo, hace muchos años. Hay algunas modificaciones, por ejemplo, como la 104, que ya muchos años, ¿cierto?, en tramitación. Cómo se adecúan al contexto legal y normativo vigente. No hay que olvidar que el año 2018, ¿cierto?, con la Ley de Transparencia del Mercado del Suelo, se modifica la Ley General de Urbanismo y Construcciones y se modifica la forma en que se elaboran, se tramitan y se aprueban los planes regulares. Entonces, hay muchas modificaciones que partieron antes del año 2018 que hoy en día, ¿cierto?, han generado cierto tipo de conflicto respecto a la normativa que está vigente, ¿ya? Y yo te diría que ahí hay muchas de ellas que han estado entrampadas y hay muchas de ellas que son muy contingentes y que se requiere de cierta forma poder avanzar, como por ejemplo la modificación 123, ¿cierto?, que tiene que ver con las áreas agrícolas, etcétera. Pero se requiere, ¿cierto?, más allá de estas modificaciones, yo creo una nueva mirada respecto a nuestra región metropolitana y cómo la queremos proyectar para los próximos 30 años. Ahora, tú ahí mencionaste que claro, la ciudad tiene muchos dolores. Y esos dolores difícilmente se van a reparar con modificaciones puntuales, que es como hoy día se lleva adelante el PRMS. Vamos parchando por diferentes lugares, pero cada uno de esos parches toma entre 5 y 10 años, que es un tiempo inmenso, porque la ciudad es un cuerpo vivo que va mutando, va cambiando rápido, no es algo estático. Y 10 años muchas veces, cuando sale a la luz la normativa, ya esa normativa está obsoleta. Entonces, creo que también aquí hay un gran problema de darle un carácter de urgencia a esta modificación. Los estudios diagnósticos que están partiendo o que van a partir en el mes de marzo o abril van a tomar por lo menos 2 años. El PRMS va a partir el año 2026-27 y los antecedentes que tenemos del Metropolitano Concepción, del Regulador Intercomunal de Valparaíso y de otros en la zona norte, entre 5 y 10 años. Y más algunos. Entonces, ¿tendremos un plan regulador metropolitano antes del año 2035-2040? Es decir, este plan regulador metropolitano se está pensando para el 2050, pero ¿lograremos tener hoy en día, con los niveles de participación, con la tramitología que lleva detrás todo este proceso, contar con un cuerpo moderno, que es lo que se pretende, en plazos acotados? Oye, solamente un dato, ahí le paso la palabra ahí a Gerardo. El PRMC, el Plan Regulador Metropolitano de Concepción, se cayó después de 10 años. Estaba listo para su promulgación y se cayó por un tema administrativo después de 10 años. Sí, el tema de los plazos es una de las grandes yayitas o de las grandes problemáticas que tienen los procesos de modificación normativa. Y principalmente ese es uno de los principales aspectos por los cuales el Plan Regulador Metropolitano de Santiago no se ha modificado en su totalidad y se ha ido abordando por estos parches que menciona Esteban, o de forma más sectorizada, porque finalmente realizar un estudio o un plan de esta envergadura, con los diagnósticos, con los levantamientos, los catastros, los análisis que hay que hacer para toda una región, si ya una modificación puntual puede llegar a demorar entre 5 y 10 años, una modificación de un plan en su totalidad puede tener los problemas que también menciona David. Muchos de estos planes o de estas modificaciones que tiene y que están en curso hoy en día del Plan Regulador Metropolitano, algunas todavía llevan aproximadamente 10 años en trámite y todavía no ven la luz, y son procesos que incluso puede que queden a mitad de trámite y que no se quiera proseguir con ellos porque ya no tienen asidero, porque la ciudad ya ha cambiado, entonces no vale la pena proseguir con la modificación que se comenzó en un comienzo, ¿ya? Entonces esta problemática de los tiempos de aprobación, ya que han salido proyectos de ley, se han aprobado leyes que buscan poder agilizar los procesos de modificación normativa, buscan poder solventar o ayudar a esta problemática de que los planes reguladores, tanto comunales como metropolitanos, puedan actualizarse con una mayor periodicidad y ir a la par de que se va desarrollando la ciudad. Claro, es lamentable el tema, yo no le veo todavía mucha solución, no es un tema de un gobierno en particular, este es un tema del Estado, de la eficiencia del Estado. Gastamos recursos tremendos y muchas veces no se logra llegar a puerto, o muchas veces también hay desidia. En el caso del PRMS, la tuición la tiene el GORE,
pero las modificaciones las tramita la Seremi. También ahí hay un tema de quién se hace cargo. Para algo todo está también la ley de que los gobiernos regionales se hicieran cargo de la planificación, pero todavía no hay un traspaso real del territorio, de todos los ámbitos territorial, para que se hagan cargo. Yo creo que todavía nos falta mucho en el camino, y el PRMS es tan importante que es el cuerpo que coordina de alguna manera cada uno de los planes reguladores que hay en la ciudad. Si no logramos coordinar los planes reguladores, en realidad lo que tenemos es que cada uno se manda solo. Y cuando cada plan regulador se manda solo, la ciudad sufre, porque la ciudad en realidad muchas veces... Un ejemplo, cuando se quería hacer la autopista en la Vespucio Oriente, en la segunda fase, que estuvo congelado como 5 años, los que entraron, los que hicieron que se hiciera un parque y que se hicieran ciertas soluciones soterradas, fueron las comunas de Ñuñoa y La Reina, que eran los incumbentes directos. Pero ¿quiénes iban a ocupar esa autopista? No eran los vecinos de La Reina ni de Ñuñoa, sino que eran los vecinos de La Florida, de Puente Alto, de La Granja, que iban a ocupar esa autopista. Entonces, claro, retrasar 5 o 10 años un proyecto porque los vecinos cercanos no querían ruido o no querían ciertos impactos negativos sobre su vivienda, genera también un problema o un ruido a una población de 3, 4 millones que viven en la zona sur de Santiago. Entonces, todo ese tipo de problemática es la que tiene que resolver un cuerpo superior. Un cuerpo que haga que en los bordes de las comunas haya inversión. Muchas veces hay desinversión en los bordes de las comunas, porque en realidad los gobiernos locales, los alcaldes, lo que quieren es mostrar toda su inversión en el corazón de las comunas y no en los bordes. Entonces, vemos que hay muchas distorsiones que se podrían mejorar con un plan regulador que ponga reglas claras sobre el territorio. Sí, yo creo que, bueno, dentro de los estudios que hemos hecho, este año partimos full con temas normativos, está en la palestra. Yo creo que uno de los grandes temas que hemos conversado es que efectivamente hay un territorio fragmentado, sin una vinculación entre sí, que finalmente es un mosaico, ¿cierto?, de instrumentos de planificación territorial, de planes reguladores que no conversan, pese a que desde el punto de vista territorial se conectan a través de vialidades, de parques, de zonas habitacionales. Y yo al menos quisiera tirar sobre la mesa algunas problemáticas o desafíos que veo. En el área rural, por ejemplo, tenemos una área agrícola que se ha ido quedando atrás, que por temas de todos los costos operacionales, por todo lo que tiene que ver con la problemática de la agricultura, se ha ido quedando atrás desde el punto de vista de su desarrollo respecto a otras regiones, ya que lo han ido equipando de mejor forma, como la región del Libertador Bernardo O'Higgins, la región del Maule, y ahí está la modificación 123, por ejemplo, que le va a dar mayor flexibilidad a los usos de suelo permitidos hoy en día en un sector que por tema de disponibilidad de agua, cambio climático, etcétera, se ha ido quedando muy atrás las áreas agrícolas. O las áreas de preservación ecológica, que son zonas que han sido muy cuestionadas, ¿cierto? Y ha habido una gran vorágine de dictámenes de la Contraloría, de DU, etcétera, respecto a cómo ocuparlas, y son territorios que efectivamente tienen una vocación más de conservación, pero si es que no las acercamos, ¿cierto?, a las comunidades, ¿cierto?, a los vecinos, a la población, van a ser territorios que van a tener una desocupación y tenemos una tremenda pérdida ahí del punto de vista de poder equiparlas e integrarlas en la ciudad con equipamientos, obviamente, de baja intensidad de uso de suelo, poder acercarlo a través de programas de educación ambiental, etcétera, ¿ya? Y en las áreas urbanas, ¿qué es lo que tenemos? Lo que tú mencionabas, por ejemplo, tremendos paños obsolescentes o zonas industriales que tienen un potencial, por ejemplo, para poder ser rehabilitados o reconvertidos. También tenemos el tema de los ejes principales, el transporte público, cómo, ¿cierto?, colinda, ¿cierto?, o se integra con la planificación urbana, cómo desde una mirada metropolitana se pueden generar procesos de densificación equilibrada y rentabilizar la inversión pública, y otro sinfín de temas que podemos ir conversando. Entonces, hay muchas problemáticas y necesidades que hoy en día se requieren abordar desde una perspectiva más metropolitana. A mí otro de los desafíos, entrando en esa lógica, es el tema del metro. Quizá el principal promotor y desarrollador de transporte público es el metro en la ciudad de Santiago, y hoy en día el metro corre por un carril totalmente separado de lo que es la planificación urbana y muchas veces de la demanda futura, porque el metro lo que analiza es la demanda actual, presente en un territorio. Es decir, evalúa cuánta gente vive alrededor y ve si ahí corresponde o no corresponde hacer una extensión o hacer una estación. Pero no se hace una prospección futura, cómo va a ser en 5, 10, 15 años respecto a la oferta de suelo, que podrían ser potenciales proyectos y que llevarían una cantidad X de población. Entonces, ¿cómo poder coordinar
siempre hablamos de ojalá hubiera un alcalde mayor como en otras ciudades del mundo que coordine tanto las infraestructuras de transporte, la planificación urbana y podamos tener una ciudad mucho más coherente, lógica, articulada. Pero yo creo que el PRMS puede cumplir esa función y por eso es que es tan urgente avanzar con velocidad, darle prioridad y que no siga siendo el vagón de cola de todas las reformas y todos los proyectos que existen hoy día a nivel nacional. Ese es un tema súper clave el que menciona Esteban, porque lo que suele pasar acá a nivel de planificación, y como también lo menciona David, que termina primando una visión local por sobre una visión metropolitana, entendiendo que todos o todas las comunas, o la mayor parte de las comunas que conforman la región, viven en una misma ciudad. No se da lo que ocurre en otras regiones del país, donde las ciudades o los asentamientos urbanos están desarrollados de forma más dispersa en el territorio, sino que acá los límites, la ciudad trasciende los límites administrativos y por ello se debe planificar como un cuerpo vivo completo y no de forma sectorizada. Sucede muchas veces con el caso del metro, también con el caso de los proyectos de los trenes que hay actualmente, el Meritren, el tren Santiago-Batuco, proyectos de infraestructura que llegan mucho antes que la planificación urbana, entonces no se aprovecha de rentabilizar la inversión que el Estado hace en esos sectores para poder acercar las viviendas, los equipamientos y los servicios a la gente que finalmente los va a ocupar, y termina primando una visión local de que no quieren más congestión o tienen problemas con los vecinos, etcétera, etcétera, privándole a la comunidad de poder sobrevivir o vivir con un mejor acceso a estos equipamientos que están principalmente concentrados en el centro de la ciudad. Ahí me acordé de un ejemplo súper que lo vemos todos los días. Por ejemplo, en la Comuna de Providencia, la densidad hace que los productos, los departamentos tengan un promedio entre 60 y 70 metros cuadrados. Pero la demanda es por departamentos más pequeños. Si el núcleo familiar se ha ido achicando, hay más solteros separados, familias pequeñas que quieren vivir en un departamento pequeño bien ubicado, o por temas presupuestarios no da para comprarse uno más grande, pero no se puede hacer porque la comuna a través de su plan regulador no lo permite. Entonces al final lo que tenemos son productos más grandes que hacen obviamente que esos proyectos quizás no se desarrollen o sean menos rentables. Sí, el equilibrio entre tener una mirada metropolitana en la planificación urbana y una mirada local o comunal ha sido como la gran problemática, yo creo, durante las últimas décadas. Sin duda, muchas veces estos procesos, como conversábamos en otro café de ciudad, terminan politizándose y se utilizan, ¿cierto?, como instrumentos o herramientas, ¿cierto?, para bloquear cierto tipo de proyectos, ¿cierto?, o bloquear cierto tipo de desarrollo. Pero desde ese punto de vista tenemos que llegar a un acuerdo donde también se le dé el espacio a una mirada técnica, ¿cierto? Del punto de vista que qué es lo mejor del punto de vista del diagnóstico que tenemos. Ya aquí hemos tirado varias cosas sobre la mesa, en el fondo las nuevas condiciones de habitabilidad, las nuevas tendencias, las nuevas formas de hacer familia, qué es lo que prefieren la población, las personas, está todo el tema del requerimiento de inversión, la reconversión de área agrícola. Entonces tenemos que ser capaces de darle espacio a esas tendencias, a qué es lo que necesita la región metropolitana, y luego eso ponernos de acuerdo para generar aquellas condiciones normativas que permitan desarrollar, ¿cierto?, esas miradas, ¿ya? Y quizás terminar un poco con esa pelea chica, ¿cierto?, respecto a qué es lo que quiere un alcalde, ¿cierto?, en su periodo electoral respecto a lo que necesita la ciudad. Finalmente, como decía Gerardo, estamos hablando que si bien hay 34, 35 comunas, estamos hablando que entre ellas conforman una ciudad continua. Ya la división político-administrativa es algo imaginario, ¿cierto? Pero estamos hablando que es una sola trama urbana y las problemáticas se replican en el fondo en todos los lugares. Claro, el tema de la demanda que mencionaste es muy importante. Hay que hacer un poquito de urbanismo ficción, el PRMS. El PRMS todavía y la ley y la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones contempla 4 habitantes por vivienda. Sabemos que hoy día es 2,8, que va bajando. Hay países donde hay 2,2 en el viejo continente. Entonces tenemos que planificar pensando en las futuras tendencias. Hace 20 o 30 años, cuando se hizo el PRMS, el 70% de las unidades que se vendían eran casas.
y 30% departamentos. Hoy día el 80% de lo que se vende son departamentos y el 20% son casas. Entonces, ¿cómo poder hacer un estudio de prospección respecto a las demandas futuras con diferentes escenarios que permitan que esta planificación sea sustentable y sostenible en el tiempo? Yo desconozco, y por lo menos dentro de los estudios diagnósticos que se están haciendo, no hay ningún estudio respecto a las demandas futuras que va a haber en la ciudad de Santiago, y creo que es clave para poder tener un horizonte futuro de qué necesitamos desde la perspectiva de cada uno de los usos de suelo instalados en la ciudad. Es que ahí yo creo que también estamos retomando un tema que conversamos al inicio de este podcast, que tiene que ver con el tiempo que conlleva realizar estas modificaciones normativas y que finalmente el mercado se termina desarrollando, el mercado inmobiliario, con mucha más rapidez que la planificación en sí, ¿ya? Uno de los ejemplos, y yendo en sintonía con lo que menciona Esteban, son las zonas de extensión urbana, ¿ya? El Plan Regulador Metropolitano establece o zonifica cuáles van a ser estas zonas de extensión urbana a través del desarrollo de proyectos condicionados, donde es el privado el que tiene que hacer los análisis y los estudios de factibilidad para poder habilitar proyectos en el territorio. Entonces, si bien existen ciertas condiciones, la propuesta de planificación se le está traspasando al privado porque efectivamente no existe los recursos para que el Estado pueda estar generando o habilitando este suelo por temas de plazo, burocracia, etcétera, etcétera. Y la otra problemática que surge ahí es que este instrumento de planificación, al demorarse tanto sus procesos de actualización de forma global, ya que se entiende que se ha ido absorbiendo a medida de ciertos sectores puntuales, es que también va quedando atrás respecto de la normativa que establece la Ley General y la U, ¿ya? Una de estas principales discordancias es que antes, o mejor dicho, hasta la fecha, existen los proyectos de desarrollo condicionado en estas zonas de extensión urbana que yo mencionaba, pero hoy en día, desde el año 2018, se incluyó todo este proceso del 28 nonis, donde un privado puede presentar una propuesta de modificación del plan regulador, ya sea de carácter metropolitano o de carácter local, a la autoridad, y que viene a ser un proceso prácticamente que se pisa o se traslapa con estas zonas de desarrollo condicionado que establece el PRMS. Pero, dado que el PRS todavía no se actualiza, no hay una claridad normativa o se tienden a duplicar los procesos de aprobación de una modificación al plan regulador metropolitano propuesta por algún ente privado. Entonces, finalmente, aquí está no solo la dificultad en la demora de esta planificación, de esta actualización en la planificación respecto del desarrollo del territorio, sino también en absorber las nuevas leyes o la actualización de las leyes que establecen otros mecanismos más ágiles para poder llevar adelante la planificación urbana. Sí, estaba pensando cómo podíamos resolver ese acertijo que tú planteas, Gerardo, pero hoy día existirán herramientas, y nosotros las estamos ocupando hoy día y empezando a ocupar acá en AGS, herramientas de sistemas de planificación, de gestión del territorio con inteligencia artificial, y que podamos de alguna manera que el Estado cuente con esas herramientas y de forma rápida, eficaz, poder mapear las necesidades y poder tener un prediseño o un diseño de un plan global para la ciudad. ¿Por qué no? ¿Por qué si en otros países ya existe mucha tecnología aplicada al territorio, muchos chips que monitorean la ciudad en el día a día y que levantan data, y con esa data se puede planificar y se puede ser mucho más eficiente? ¿Por qué acá no lo estamos haciendo? Cosas hasta de seguridad se podrían prevenir a través de una planificación territorial inteligente, avanzada, moderna, que permita generar no solamente un plan así rígido con líneas, sino un plan mucho más flexible, pero que se vaya actualizando. Es decir, todo se está actualizando y se está moviendo a un ritmo mucho más veloz que hace 10, 20 o 30 años atrás. Entonces, ¿de qué sacamos con tener un plan regulador en 10 años más que va a quedar obsoleto en 10, 15 años más? Es decir, quizá hay que pensar en otra forma de planificar la ciudad, quizá hay que salir afuera
a mirar, a explorar qué están haciendo las ciudades más modernas respecto a planificación territorial, y te aseguro que quizás estamos todavía en una versión 1.0 de cómo hay que planificar y cómo se puede ver el futuro de las ciudades. Sí, es un tremendo tema. Concuerdo contigo, Esteban. Hay desafíos desde el punto de vista de la data, del diagnóstico, de cómo podemos consolidar en el fondo las diferentes fuentes de información. Y también está el desafío desde el punto de vista de cómo hoy en día está planificado el proceso, ¿cierto? O regulado en la normativa de elaboración y aprobación de los planes reguladores. Hay un proyecto de ley, ¿cierto? Que hace algunas semanas atrás se está presentando para ver cómo mejorar este tema. Pero claro, sin duda tenemos que dar pasos más rápidos para poder ser más proactivos respecto a cómo estamos desarrollando la ciudad. Lo que decía Gerardo es muy cierto. Finalmente estamos entregando, ¿cierto?, la ciudad o las zonas de extensión urbana a cómo la planifica, ¿cierto?, cada desarrollador, sin necesariamente tener una mirada que incorpore cómo queremos desarrollar la ciudad en esos sectores. Si uno mira hacia adentro, los ejes principales, los ejes estructurantes, los ejes de transporte público, etcétera, hay un desafío respecto a cómo los podemos desarrollar. Sí, después de esta conversación salgo un poquito, no salgo tan optimista, pero bueno, ojalá que lo que se está haciendo, lo que se está planificando, se logre hacer en los tiempos correspondientes. Y bueno, desde acá, desde AGS, nosotros podemos ayudar y brindar apoyo a todos los que estén hoy día quizás detrás de cierta modificación que los pueda ayudar o beneficiar para poder desarrollar sus proyectos en la ciudad. Precisamente nosotros estamos monitoreando cada una de las normativas, que son 20 y tantos procesos de modificación actuales. También estamos monitoreando el futuro PRMS y vamos a participar activamente también a fin de que se genere un cuerpo inteligente, integral y sustentable. Así que la invitación también acá es a participar, a estar activo. Mucho de lo que ocurra en la ciudad, para bien o para mal, va a depender de este cuerpo, y creo que no ha salido, yo no lo he escuchado por lo menos en las noticias en el último tiempo, ni siquiera en la letra chica, en ninguna parte en los periódicos. Así que la invitación a ponerse al día y ver cómo podemos aportar. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Que esté muy bien.